¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es posible ponerle precio a algo que técnicamente todavía no pasa? ¿A una posibilidad? ¿A un ¿y si? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a uno de los secretos más fascinantes del mundo de las finanzas. Divulgando las finanzas presenta Explicación del teorema de Black-Scholes, un análisis matemático. Un trabajo del equipo del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez inspirado en el video Black-Scholes Explained, a Mathematical Breakdown del canal de YouTube Finance Explained. Generado el 4 de noviembre del año 2025 con tecnología Google LMM, Notebook LM. Sean bienvenidos, vamos a empezar. A ver, todos los días millones de personas y empresas usan opciones financieras. Pero, seamos honestos, muy pocos de nosotros entendemos de dónde sale su valor. Y es que el reto es tremendo, ¿eh? O sea, ¿cómo calculamos un precio justo para una simple apuesta sobre lo que podría pasar mañana? Para que no nos hagamos bolas, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, vamos a entender bien el misterio. Después, vamos a desarmar la famosa fórmula como si fuera un coche pieza por pieza. Luego la vamos a simplificar para verle el truco, entenderemos su lógica de recompensa contra costo y al final veremos qué tan bien funciona en el mundo real. Pues con este problemón se toparon Fisher Black y Myron Scholes. Y su solución fue, la verdad, una genialidad. Crearon una fórmula matemática, una sola, que por primera vez le dio a los mercados una forma lógica de ponerle precio a la mismísima incertidumbre. Y aquí la tienen. Sí, yo sé. A primera vista parece algo salido de una película de ciencia ficción, ¿no? Pero no se me asusten. El secreto está en no verla como un monstruo, sino como un rompecabezas. Vamos a ir poniendo cada pieza en su lugar y van a ver que en el fondo tiene mucho sentido. Muy bien, como en cualquier buena historia, lo primero es conocer a los personajes. En nuestra fórmula, los protagonistas son 5 variables, 5 piezas clave del rompecabezas. Primero, la S. Esto es súper fácil, es simplemente el precio que tiene hoy el activo que nos interesa. Por ejemplo, el precio de una acción de una empresa, justo ahora. Luego viene la K, el famoso strike price o precio de ejercicio. Piénsenlo como el precio que pactamos de antemano. Es el precio fijo al que tenemos el derecho de comprar o vender, pase lo que pase en el mercado. La T es el tiempo. Es el reloj en cuenta regresiva, la vida que le queda a nuestra opción antes de que, se venza. Y ojo, en la fórmula siempre se mide en años. El tiempo es crucial, porque puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. La R es la tasa libre de riesgo. A ver, imaginen la inversión más segura del planeta, como un bono del gobierno. El interés que te da, esa es la tasa R. Es súper importante porque nos ayuda a saber cuánto vale hoy el dinero que podríamos recibir mañana. Y por último, tenemos a sigma. Esta letra griega es la volatilidad. En pocas palabras, es la medida del nerviosismo del mercado. Nos dice qué tanto se espera que el precio del activo suba y baje como loco. Es básicamente la medida matemática de la incertidumbre. Ok, ya conocemos las piezas. Ahora vamos a hacer un pequeño truco que a los genios de las mates les encanta. Simplificar. Vamos a quitar un par de cosas de la ecuación para poder ver el verdadero motor de la fórmula, su corazón. Vamos a imaginar dos cosas. Uno, que a nuestra opción le queda exactamente un año de vida. Y dos, que vivimos en un mundo ideal donde no existen las tasas de interés. O sea, que la tasa es cero. Esto nos va a permitir enfocarnos en lo que de verdad importa. Y vean lo que pasa. Magia. Al quitar el factor tiempo y el interés, la fórmula se ve mucho menos intimidante, ¿a poco no? Ahora sí podemos ver con toda claridad de qué se trata esto. Es una simple batalla entre el precio de hoy y el precio que pactamos. Aquí el pleito es entre S y K. Si el precio actual, S, es más alto que el precio pactado, K, entonces la opción ya vale algo. Se dice que está in the money. Si es al revés, está out of the money. Y si son iguales, at the money. Así de sencillo. Toda la lógica del modelo gira en torno a esta simple comparación. Ahora que la tenemos en su versión light, podemos ver la fórmula como lo que realmente es, una balanza. De un lado pone la posible recompensa y del otro el costo de tener esa posibilidad. Es justo como se ve aquí. De un lado de la balanza tenemos la recompensa, el precio del activo multiplicado por una probabilidad. Del otro lado, el costo, el precio que tendremos que pagar, también ajustado por otra probabilidad. El valor de la opción es simplemente ver para qué lado se inclina la balanza. A ver, enfoquémonos en el misterioso N de 1. Para la gente que está metida en la bolsa, este numerito es clave y lo conocen como delta. Básicamente te responde una pregunta. Si la acción sube un peso, ¿cuántos centavos va a subir mi opción? Es como un termómetro de qué tan sensible es la opción. Y esa sensibilidad, el delta, está totalmente conectada con la volatilidad. Como lo muestra esta gráfica, es súper claro.
Mientras más nerviosismo, o sea, más volatilidad haya, el delta sube. La opción se vuelve mucho más reactiva a los cambios de precio. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, ¿no? A más incertidumbre, más reacción. Y su compañero el Entu2 nos da otra pista vital. Imagínenselo como el que calcula las probabilidades. Nos dice qué tan probable es que nuestra opción, al final de su vida, termine valiendo la pena, que termine in the money. Es la probabilidad de que todo este asunto tenga sentido financiero al final. Bueno, ya jugamos un rato en el laboratorio matemático. Es hora de volver a armar la fórmula completa y sacarla al mundo real. Un mundo que, como sabemos, es bastante caótico y para nada perfecto. Hay una frase buenísima de un estadístico llamado George Box que dice: todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Y le viene como anillo al dedo a Black-Scholes. Nos recuerda que es un mapa increíble, pero no es el territorio real. El pecado original del modelo, su principal crítica, es que asume que los precios se mueven de manera ordenada y predecible, como una campanita perfecta donde las sorpresas gigantes son casi imposibles. Pero la realidad es mucho más salvaje. El mercado tiene lo que llaman colas anchas, que significa que esos eventos extremos, los desplomes o las subidas brutales que el modelo ve como imposibles, pasan más seguido de lo que uno cree. Y esto nos deja con una última pregunta, que es la más importante. Si el modelo está basado en un mundo perfecto que no existe, ¿por qué sigue siendo una piedra angular de las finanzas? Pues la respuesta quizás sea que, aunque el mapa no sea perfecto, nos dio el primer lenguaje que todos podíamos hablar para ponerle precio al futuro. Nos obligó a pensar de forma estructurada en el riesgo, el tiempo y la probabilidad. Y esa lección, vaya que sigue siendo valiosa hoy en día.